Bendito Dios y Padre, queremos bendecirte en esta mañana y agradecer por todo lo que tú harás. Dependemos de ti, de tu gloria, de tu espíritu, y sé, Señor, que hoy vas a ministrar de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias por esos regalos tan maravillosos, los dones del Espíritu Santo, que son derramados para la edificación de tu pueblo, para fortalecer, para quebrantar los yugos de Satanás, para traer vida, para traer liberación, Señor. Que esa unción tuya sea desatada, Señor, en esta mañana de acuerdo a tu perfecta voluntad. Amén y amén. Amén. Hoy voy a tocar la tercera parte y última de los dones del Espíritu Santo. He dado 3 temas, hoy es el cuarto tema, y hoy vamos a hablar de las manos de Dios, los dones de poder. Los dones de poder, que son las manos de Dios, y son el don de milagros, el don de fe y el don de sanidades. Digan conmigo, el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. En estos días voy a compartir también una serie acerca de el fruto del Espíritu Santo, y luego voy a hablar de otra serie que va a ser muy buena acerca de las obras de la carne, y vamos a aprender cosas muy importantes. Los dones del Espíritu Santo nos han sido dados de parte de Dios para edificación de nuestras vidas, para edificación de la iglesia. Los dones son esos regalitos especiales que Dios nos ha dado para que la iglesia de Dios se pueda mover en el ámbito sobrenaturales. Y son 9 dones, como ya lo hemos visto. Vimos los dones de revelación, que son los ojos de Dios, que son la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Vimos también los dones de inspiración, que son la boca de Dios, el don de profecía, el don de lenguas y de interpretación de lenguas. Y hoy entonces vamos a hablar acerca de los dones de poder. Y vamos a ver el primero, el don de fe. Vamos a hablar del don de fe. Les voy a dar un significado. Es una fuente sobrenatural de confianza y seguridad en Dios dada por el Espíritu Santo, y que trasciende lo racional y entra en el campo de lo sobrenatural. Es el conocimiento irresistible de la intervención de Dios en una situación determinada y la autoridad para realizar esa intervención a través del poder del Espíritu Santo. Lo voy a decir en otros términos. El don de fe es cuando la fe de Dios viene a mi vida. La certeza, la confianza y la convicción de que algo sucederá está en mi interior, pero no por mi propia capacidad, sino porque es un don de Dios, un regalo. Y Dios a veces pone su fe en el corazón de las personas para que puedan creer por cosas que parecen imposibles. El don de fe, hermanos, es maravilloso. El don de fe es una bendición. En mi vida he experimentado la manifestación de ese don en muy poquitas ocasiones, pero cuando he experimentado el don de fe, me he podido dar cuenta, hermano, que todas las cosas son posibles, y todo por lo que se ora, Dios concede o contesta inmediatamente, porque el don de fe es la fe de Dios puesta en mi corazón. Vámonos para Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, 20. Donde los discípulos trataron de echar fuera un demonio y no pudieron. Y el Señor les dice lo siguiente a sus discípulos. Mateo 17, el versículo 20. Mateo 17, 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Digan conmigo: y nada os será imposible. Cuando el don de fe viene sobre una vida, esa persona experimenta la convicción de que no hay nada imposible para Dios. Donde la persona sabe que Dios va a obrar con poder en una situación específica. Y por eso necesitamos ese don de fe,
para que podamos ver esas maravillas del Señor. En la Biblia hay varias ocasiones donde el don de fe se manifiesta. Vámonos para Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8 y vamos a ver un ejemplo. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Entonces el Señor les dijo a los discípulos: ustedes no pudieron echar fuera ese espíritu inmundo porque les faltaba fe. Porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, una fe con certeza, una fe con convicción, porque el grano de mostaza es muy chiquita la semilla, pero luego crece y se convierte en un gran árbol. Quiere decir que usted tiene una fe pequeña, pero si usted aprende a tener esa comunión con Dios, esa fe se va desarrollando hasta que se convierte en una fe grande que puede creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Y en Hechos 3 vamos a ver al apóstol Pedro moviéndose en este don. Hechos 3, versículos del 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Aquí podemos ver una manifestación del don de fe. El apóstol Pedro va a orar con Juan a las 3 de la tarde al templo, porque Juan y Pedro eran hombres de oración y por lo tanto vivían llenos del Espíritu Santo. Para usted ser lleno del Espíritu Santo, usted tiene que aprender a orar continuamente. Y la Biblia nos dice en este caso, que entrando al templo había un cojo que pedía limosna. Cuando vio que Pedro iba a entrar, le extendió la mano pidiéndole algo. Y dice que Pedro lo miró fijamente, o sea, vino el don de fe sobre Pedro, con una convicción, con una certeza, que miró a este cojo y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? En el nombre de Jesucristo. ¿Qué es la herencia que nosotros tenemos? Digan: el nombre de Jesús. Cuando el don de fe viene y usted utiliza el nombre de Jesús, usted podrá ver portentos, milagros, maravillas funcionar. Y le dijo: no tengo plata ni oro, lo que tengo que te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y como estaba bajo el don de fe, parece ser que el cojo como que dudó, porque dice la escritura que Pedro extendió la mano, lo tomó y lo levantó, y en ese momento se le afirmaron los pies y tobillos, fue sanado completamente. Pero ¿por qué Pedro obró de esa manera? Porque el don de fe estaba sobre él. Y él no lo dudó, ni lo pensó. Dio la palabra y simplemente tomó al cojo de la mano y lo levantó y fue completamente sanado. Y ese es el don de fe. Cuando hay el don de fe, hermano, nada es imposible. Las cosas se dan con facilidad. Los milagros comienzan a fluir, las sanidades se desatan, los demonios salen con facilidad cuando el don de fe se manifiesta en una persona o se manifiesta en un lugar. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé ese don tan maravilloso. Yo recuerdo hace como 18 años un culto de miércoles, y ese culto yo sentí que el don de fe vino sobre mí, hermanos. Y es como una certeza, una convicción que todo lo que se pida, lo que se ore, se va a realizar. Y ese día dije: pasen los enfermos aquí, Dios les va a sanar a todos. Y había una mujer que tenía un problema muy fuerte del túnel carpiano, iba para cirugía. Hermano, pero había una convicción y de una le di la palabra, y cuando oramos sintió el poder de Dios que fluyó por su mano y Dios la sanó. Pasaron los meses y no necesitó operación porque el Señor le sanó su brazo.
Ese día habían como 3 enfermos y Dios sanó a los 3 enfermos. ¿Por qué? Porque el don de fe estaba en ese momento. Y cuando el don de fe está, hay una convicción tremenda. Otra vez sentí ese don hace como 20 y pico de años. Me encontraba en Cartago Valle y me invitaron para una campaña de sanidades a una finquita. Y yo atendí y fui a ese sitio. Porque la señora que nos invitó, Dios le había dado una sanidad a su cuerpo. Cuando llegamos a la finca, ¿saben cuántas personas habían? Habían 3 personas. 3. Y los 3 estaban enfermos. Llego y predico de sanidad, de la misericordia de Dios. Y yo dije, Señor, ¿y qué tal que no se sane ninguno? Pero hermanos, finalizando la reunión, sentí que vino el don de fe. Y les dije, pasen aquí, que Dios va a sanar pues a los 3. Y 2 tenían cosas bien fuertes. Hermanos, y cuando oré con esa convicción, hermano, los 3 fueron sanados inmediatamente. Pero recuerde, no soy yo, es el don de fe que vino sobre mi vida. Lo mismo, si el don de fe viene sobre tu vida, vas a ver cosas tremendas. Impondrán las manos y los enfermos sanarán. Verás maravillas, y ese don de fe es un don que le debemos pedir al Señor. Yo anhelaría nuevamente volver a sentir el don de fe sobre mi vida. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 7. Mateo 9, del 1 al 7. Mateo 9, del 1 al 7. ¿Cuántos de los que están aquí están enfermos? Levanten la mano sin temor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ustedes creen que hoy van a ser sanos? Amén. Amén. Entonces prepárese para la sanidad, porque los pastores al final van a ministrar y ustedes van a ser sanos. Si usted tiene opresiones, si necesita liberación, Dios también le va a liberar. Dios le va a restaurar. Comience a levantar su fe, porque esta prédica es para que su fe se levante y al final pueda recibir de la presencia del Espíritu Santo. Mateo 9, del 1 en adelante. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Un paralítico llega delante de Jesús, y Jesús sabía que la mayor necesidad del hombre no era la sanidad, sino el perdón de pecados. Y le dice: tus pecados son perdonados. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue para su casa. Aquí operó el don de fe. Miren que el Señor Jesucristo no le dijo a este hombre: sé sano, sé libre, recibe la sanidad. No, simplemente le dice: levántate, toma tu camilla y vete para tu casa. ¿Por qué sucedió eso? Porque el don de fe estaba sobre Jesús. Se estaba moviendo en el poder de Dios. Y él sabía que lo que estaba diciendo se iba a cumplir, porque el Espíritu Santo estaba fluyendo a través de él poderosamente. Por eso dile: Señor, permíteme experimentar el don de fe. Si es en la oración, vas a ver respuestas así rápidas. El don de fe te permite creer por la salvación de tus hijos. El don de fe te permite creer por cosas que aparentemente son imposibles. El don de fe te permite creer por las cosas grandes del Señor. Esta semana vi un hombre por internet que le vino el don de fe. Y él dijo: en ese momento creo que por donde yo pase y mi sombra de los enfermos van a ser sanos. Y le sentaron como 6 paralíticos, gente que estaba enferma, paralíticos y de todo tipo de problemas, y como 3 en sillas de ruedas.
Y él dice eso, y pasó por el lado de ellos, y los 6 se levantaron inmediatamente, y fueron sanados, pero inmediatamente. Yo me sorprendí. ¿Por qué? Porque el don de fe estaba sobre él, y él creía que con su sombra los enfermos serían sanados. Los enfermos serían restaurados. Había otro hombre que fue muy usado, llamado Smith Wigglesworth. A veces en cultos la unción era tan fuerte sobre él que él permitía que la gente viniera y le tocara la ropa, porque él estaba bajo el don de fe y sabía que quien lo tocara iba a ser sanado. Y la gente se lanzaba a tocar, y cuando lo tocaban, poder salía de él y la gente era sanada, porque el don de fe estaba sobre su vida. Hermanos, pidámosle a Dios el don de fe, porque es un regalo y se recibe también a través de la fe, creyendo que Dios lo hará. Y ese don de fe vendrá a tu vida de tiempo en tiempo para cumplir propósitos específicos. Vamos a ver otro don, el don de hacer milagros. Digan, el don de milagros. Opera a través de individuos por intervención del Espíritu Santo en el orden natural. O sea, hay cosas que se ven naturales, pero cuando se manifiesta el don de milagros, cosas maravillosas comienzan a suceder. Vamos a ver un ejemplo, Juan capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Juan capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Y dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí podemos ver el don de milagros en lo natural, operando de una manera poderosa. Jesús estaba en una ceremonia, en un matrimonio, y se les acabó el vino. Le dicen a Jesús, él manda llenar 6 tinajas de agua, y dice: preséntenla al maestresala. Y cuando el maestresala, el director de la ceremonia, probó, se encontró que era un vino finísimo, exquisito, diferente a los demás, y se sorprendió. El agua se convirtió en vino. Hubo un milagro en el ámbito natural, el agua convertida en vino, hermanos. Y esos son los milagros que Dios hace en el mundo espiritual. Y cuando usted va a la Biblia, usted encuentra muchos milagros que Dios hizo en el ámbito espiritual. El don de milagros. Vamos a leer también Marcos capítulo 8 del 1 al 10. Marcos capítulo 8 del 1 al 10, estamos viendo algunos ejemplos. Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 10. Y dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7.
Entonces mandó a la multitud recostarse en tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas, y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Aquí encontramos el don de milagros operando en el ámbito natural. Una multitud de 4,000 hombres con mujeres e hijos, póngale que eran por ahí 25,000 a 30,000 personas. Estaban ya cansados, habían seguido a Jesús por mucho tiempo, y Jesús quería proveer para ellos el pan de ese día, el alimento. Y le dice a sus discípulos, denles de comer, y ellos no tenían. Y decían, pero ¿cómo podemos alimentar una multitud tan grande? Eso es imposible. Y aparecieron 5 panes y unos pececillos. Pero dice que Jesús los bendijo y los comenzaron a repartir, y el pan no se acababa. Sacaban pan y sacaban pan y se saciaban y comían más, porque la Biblia dice hasta que se saciaron. Y dice que al final, después de que comió esa multitud de más de 20,000 personas, sobraron 7 canastas llenas. Hermanos, ese es el operar del don de milagros. Yo he conocido hermanitos que se les ha acabado la pipa de gas, y ellos oran. A mí me han contado sus testimonios. Padre, en el nombre de Jesús, no tengo dinero, pero tú eres mi proveedor. Ahora, Señor, haz un milagro, que la pipa se llene. Y cuando vuelven y la abren, hermano, la pipa está llena. Y les dura 3 o 4 meses. A mí me han contado ese testimonio. Otra vez hablé con un pastor, y él vio el don de milagros un día en la comida. Dice él que estaba pasando por un momento muy duro, y en la casa no había sino unos huevitos y un poquito de arroz. Unos huevos y un poquito de arroz. Y resulta que ese día al mediodía le llegó una familia de la iglesia. Le dijo, hola pastor, ¿cómo está? Venimos aquí a tomar el algo. Y él apenas con un poquito de arroz y unos huevitos, y uno con ese arroz no alcanza ni para 2. Y dice él que pusieron pues el arroz en una olla grande, y él oró y dijo, Señor, no sé cómo, tú multiplicaste los panes, los peces, y ahora te pido para poderle suplir también a tus hijos que multipliques este arroz. Y se fue. Cuando volvió, es que el arroz se salía a la olla. ¿Qué operó ahí? Hermanos, el don de milagros. El don de milagros hace cosas tan maravillosas. Hay un predicador que usted puede buscarlo por YouTube, se llama Epi Elimiñana. No Epi Eliminala, no, Epi Elimiñana. Y este pastor, cuando comienza a orar en las campañas, la gente mira los botones, y los botones de las camisas les quedan de oro. La gente mira los relojes, y Dios les pone piedras preciosas, diamantes, zafiros, esmeraldas. Es una cosa tremenda lo que Dios hace a través del don de milagros. Y él ora y se da todo eso. Las personas tienen la cadenita de plata, y cuando miran está convertida en oro. Hermano, unos milagros tremendos. Y eso lo hace el Espíritu Santo. La gente que no cree en el poder de Dios ni en los milagros de Dios, porque hay muchas iglesias, tal vez el 50% del cristianismo rechaza las sanidades y la liberación, critican mucho eso, pero es que eso es parte de los dones de Dios, y por eso muchas personas se convierten a Cristo. Porque dice que cuando él convirtió el agua en vino, dice la escritura que sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál es el principal milagro, hermano? La salvación del alma. Y todo lo que Dios hace, milagros, sanidades, liberaciones, el propósito es que las almas se conviertan a Jesús, que la gente se convierta a Cristo. Porque hay personas, hermano, que vienen a la iglesia, a una campaña, Dios los sana, los ministra y no vuelven. Y no buscan al Señor. Hay gente que sí recibe una bendición física, una bendición económica, pero su alma se pierde por la eternidad. Porque el propósito de las sanidades y la liberación y de lo sobrenatural es que la gente vea el poder de Dios y se vuelva a Él y acepten a Cristo como Señor y como Salvador. Pero hay personitas que ven los milagros de Dios y nunca más vuelven a buscar a Dios. Sí, recibieron una sanidad, pero
Cuando se mueran, si no tienen a Cristo, se pierden eternamente y para siempre. Dios quiere salvarte por encima de cualquier otra cosa. Y esos dones de milagros son precisamente para que se manifieste esa gloria de Dios. El don de milagros puede colocar un órgano nuevo, un riñón nuevo, un páncreas nuevo. Hay un varón que se llama el pastor Darío Salas. Ustedes lo buscan por YouTube y él tiene el don de milagros. Y él, cuando ora por las personas, Dios les pone dientes nuevos, muelas de oro, hermano, unos milagros tremendos. Pero vi un milagro en especial, un hombre que tenía un ojo de vidrio y no podía ver. Estaba ciego, un ojo de vidrio, hermanos, y cuando él oró, Dios trajo un milagro. El hombre quedó viendo a través del ojo de vidrio. Hermano, algo raro, pero eso es lo que Dios hace, porque para el Señor nada es imposible. Él puede desaparecer tumores, Él puede desaparecer hernias, Él puede desaparecer quistes, Él puede desaparecer, hermano, cosas que estén creciendo en el cuerpo. Hace años estuvimos en una campaña en el Coliseo de Neira Caldas. Y ese día, hermanos, se sentía la gloria y el poder de Dios. Y yo sabía que Dios iba a hacer cosas tremendas. Y al final, después de la prédica, cuando íbamos a orar por los enfermos y los invité a pasar al frente, una niña que estuvo en la reunión salió corriendo del Coliseo. Llegó a su casa, que era por allá al frente, y ella tenía un tío que tenía un tumor al lado de un testículo. Y el tumor era del tamaño de una manzana. Y la niña fue y le dijo: tío, están orando por enfermos, se van a sanar, Dios te va a sanar. Mire, le entró la fe a la niña. Y el tío pues vino pues con la niña en el momento en que estábamos orando. Él luego contó el testimonio, que mientras que oramos sintió como un tintineo, algo que lo tocó en la parte pues afectada. Y él entre los bolsillos se palpó y no sintió nada. Subió rápido al baño del Coliseo y se revisó y el tumor había desaparecido. Amén. Bajó a darle el testimonio. Démosle ese aplauso a Jesús. ¿Eso qué es? Eso es un milagro creativo. Dios puede desaparecer cosas, pero Dios también puede colocar. Hermanos, hay gente que tiene el don de milagros y ora por las personas y aparecen dinero en las cuentas. Ayer en Villa María prediqué de esto y dije esto: Dios puede hacer que tú recibas una bendición, y aquí Dios lo ha hecho con varias personitas que les ha aparecido bendiciones en las cuentas de ahorro. Si usted lo cree, Dios lo hace. Diga conmigo: si yo lo creo, Dios lo hace. Y hay un hermano de la iglesia que sirve aquí en Villa María y me dijo: pastor, ya llevo un tiempo y no me quieren pagar el sueldo. Y yo le dije: hermano, vamos a orar porque Dios va a hacer, porque estamos en medio de sanidades y milagros. Y oramos, terminó, Juan Pablo es testigo, terminamos de orar, cuando fue, le consignaron en ese instante, le pagaron la plata. Hermano, Dios es poderoso. Dios puede suplir tus necesidades, suplir tu alacena, bendecirte para que seas libre de las deudas, darte la provisión que necesitas. Dios lo puede hacer si tú lo crees. Encontramos el don de milagros. Dice la escritura que llegó el profeta Elías a la casa de una viuda. Había una hambruna terrible sobre la tierra y la gente se estaba muriendo de hambre. Y él llega donde la viuda y le dice: dame de comer. Y la viuda dijo: no tengo sino el último poquito de arena y de aceite para hacer una torta. Me la como con mi niño y nos morimos porque ya no hay más comida. Y el profeta le dice a ella: si tú me das a mí primero, nunca vas a escasear ni la harina ni el aceite. Y esta mujer, que no era judía, era una extranjera de otra parte, ella confió en el profeta e hizo la última comidita, tal vez pensando: bueno, si esto se lo doy a mi hijo y me la como yo, en 8 días estamos muertos. Sería la última comidita, pero se le voy a dar a él. Entonces no nos morimos en 8 días, sino en 6 días. Más rápido. Y dice que ella preparó la torta y se la da a Elías, y Elías se la come. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando van y miran, la parte de la harina, hermanos, se llenó. Y la vasija de aceite. Y cada día sacaban y estaba llena, no se vaciaba. Hubo un milagro en ese lugar.
Se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba porque fue Dios el que lo hizo. Amén. Hay las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y de pronto sanarán. Algún día sanarán. No, y sanarán. Y hay sanidades que son instantáneas, como hay otras donde la persona, por ejemplo, tiene un dolor muy fuerte y cuando se pone la mano comienza a rebajar el dolor y al otro día o 2 días ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque ahí quedó la unción de sanidad. Y hay otros que son sanos inmediatamente de cualquier cosa que puedan tener. Mateo 10, Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo 10, 8. Y termino con esta cita. Mateo capítulo 10, el versículo 8. Desde el 7, y mire qué dice el Señor. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos. Mire que Jesús no mandó a sus discípulos solamente a predicar, los mandó también a sanar. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Gratuitamente recibieron, delo gratuitamente. No se puede cobrar por las cosas de Dios. La consejería es gratis, la visitación es gratis, la predicación es gratis, la sanidad es gratis, la liberación es gratis, todo debe ser gratis. La iglesia, en amor y en obediencia a Dios, diezma y ofrenda para que la obra se pueda sostener. Pero todo lo que Dios hace, lo hace por misericordia, lo hace por amor. Y por eso el Señor, por amor, hoy te quiere sanar y te quiere restaurar. La sanidad es una de las áreas que a mí más me ha gustado desde que me convertí. Y yo al principio le decía, Señor, dame el don de sanidad. Y verdaderamente Dios, cuando me lo concedió y comenzaba a ver a los enfermos ser sanos, hermano, era una bendición en mi alma y en mi corazón. Qué gran bendición.